Buenos días, muchachos. Un bendecido día para todos, para mis allegados, mis clientes, mis mayores y mi público en general. Tengo por aquí en el día de hoy una nota de voz para un video que me envió mi ahijado El Salvador el día de ayer. Quería compartirla con ustedes. Salam aleikum, Padrino Elías, cordial saludo acá desde la distancia para un nuevo programa, Padrino, en relación al vudú y el bokor y su iniciación. El vudú, Padrino, ¿es camino para lo bueno o camino para lo malo? ¿Quiénes pueden realizar esta práctica? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Y qué relación tiene en este caso el vudú con las entidades oscuras y con la religión cristiana? De antemano, Padrino, una vez más, muchas gracias, y como tú dices, aquí estamos, aquí seguimos. Hay que tomar en cuenta, compañeros, cuando hablemos de magia vudú, cuando hablemos de rituales ancestrales, cuando hablemos de hechicería, de magia negra, de bokor, quitémonos de la mente eso de lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, digamos que no existe en el campo de la magia negra. Simple y llanamente tratamos con entidades de diferentes niveles, del bajo astral, nivel intermedio, nivel alto. Eso de entidades oscuras o entidades de luz es relativamente o es subjetivo a la mentalidad del brujo. Simple y llanamente son entidades que trabajan en diferentes grados de gloria o en diferentes dimensiones paralelas a la nuestra, y se dictamina no porque sean buenas o malas, sino porque ellas piden a cambio lo que generalmente siempre les he dicho que piden, que es sangre. Y a cambio de la sangre, esas entidades resolverán si por ellas mismas hacen lo que nosotros queramos o buscan asesoría con otras entidades. Cuando una entidad, independientemente sea de luz o oscura, no es que hagan cosas buenas o cosas malas, simple y llanamente se le da a la entidad una petición. A esa entidad se le da la sangre, se le da la menga. Esa entidad resuelve si está o no dispuesta a darme lo que yo quiero. Pero como ya existe un compromiso en el cual nosotros como seres mortales le dimos a esas entidades la menga, ya nosotros cumplimos. Es obligación, no deber, es obligación de esas entidades, al aceptar la menga que nosotros le dimos, el que ellas nos cumplan. Pero si en un momento dado esa entidad a la cual yo me dirigí, por considerar que esa petición no va de acuerdo con los parámetros de esa entidad buscará aliarse con otras entidades que sí estén dispuestas a darme lo que yo les pedí. Entonces quitémonos eso de lo bueno y lo malo. Simple y llanamente trabajamos con entidades que en un plano espiritual se rigen por, digamos que principios o por conceptos morales, por decirlo así. Pero cuando una entidad no quiere hacer algo, buscará una compañera o un compañero, una entidad aliada a esa entidad con la que nosotros hablamos, que busque hacer las peticiones que ella no quiere cumplir. Pero al darles sangre, al darles menga, por ahí que yo por Z, las entidades están obligadas a cumplir. Ellas verán cómo y verán de qué manos se asocian o de qué entidades se asocian para ellas individualmente o en grupo cumplir. Ahora bien, en el mundo vudú me remonto yo cuando yo tenía 23, 24 años, si mi memoria no me falla. Estuve yo un par de meses en Nueva Orleans. Hermoso, hermoso lugar. Espero y aspiro algún día volver a ir, que mis entidades me permitan volver a Nueva Orleans. Estuve aproximadamente como un par de meses en Nueva Orleans, siendo una de las principales dificultades la lengua, porque siempre he sido malo para los idiomas. Tuve una traductora, era una espiritista. Ella era hija espiritual de mi madrina espiritual, María Catherine Lebeau, la reina vudú. Bendiciones para ti. En nombre de mi madrina María Catherine Lebeau, que era la madrina de mi traductora en ese mes y medio, casi 2 meses, que yo estuve por allá, tuve la oportunidad de conocer lo que ellos llaman bokors,
haitianos. En Nueva Orleans hay muchísimos y practicantes de la magia vudú. Como dice mi ahijado El Salvador, ¿quién puede pertenecer al campo vudú? El que quiera. Simple y llanamente tiene que buscar la alianza de una madrina o de un padrino. En muchos casos son los llamados legbas, papalegbas. Me acuerdo que mi padrino, mi papá legba, cuando yo conocí el mundo vudú, era el famoso Barón Samedi, un hombre imponente, mayor, con su sombrero, su capa roja, su pañoleta, su túnica y sus collares, su bastón, sentado en su trono. Y papá involucraba sus espíritus ancestrales, sus legbas, bajo una figura, o las legbas, que son muy parecidas a lo que nosotros llamamos patipembas, o los satánicos llaman pentagramas, y se involucraba él espiritualmente, bajaba. Esa entidad, Barón Samedi, mi papá, se involucraba espiritualmente con la entidad, y esa entidad a través de él le decía las cosas que estaban determinadas para mí. En este caso yo quería iniciarme en el mundo vudú, de la magia negra, y me fue permitido, gracias a Barón Samedi, que era mi papá, bajo mis legbas, como papá legba guía, bajarme a mí los espíritus que me dieran las luces para yo poder practicar la magia vudú. Ahora bien, mi compañero de El Salvador habla de los bokor. Los bokor, simple y llanamente, amigo mío, son hechiceros que se han hecho muy famosos por trabajar con muertos, así como lo hacemos nosotros los paleros, con la diferencia de que se ha, digamos que alimentado la fama, mucha fantasía, mucha realidad, de que los bokor son hechiceros que levantan a los muertos, les da vida. Me acuerdo que una de las cosas que yo siempre quise aprender, de hecho estoy tratando de hacerles un video a ustedes porque mucha gente me lo ha pedido, pero no he conseguido aquí en Venezuela el pez globo. Es un pez que está prohibido por la ley por tener en las glándulas debajo de su cornamenta, donde tiene las espinas, en algunas partes de sus intestinos, una tetradotoxina con la que nosotros preparamos el polvo zombie. Es un polvo muy fino que conjuntamente con algunas partes del pez globo, estrella de mar y unas plantas y unas raíces, es un polvo muy fino que al soplarlo, esa tetradotoxina invade tu sistema nervioso central, tu sistema parasimpático, y anatómicamente tú mueres. Estás muerto en vida. Clínicamente estás muerto. No hay función cerebral ni latidos en tu corazón. El bokor está presente, esperando que esa persona la entierren. Una vez que esa persona la entierran, pasan 5, 6, 7 días en el cementerio. Se supone que ya la persona está completamente descompuesta y podrida, o iniciando la descomposición, más el bokor ordena que se abra la tumba de esa persona que está ya obviamente muerta. Y bajo un ritual muy bello, ancestral, se le hace mediante el polvo zombie a esa persona que vuelva a la vida, pero no vuelve a la vida la persona que estuvo viva, que tú y yo conocimos, sino que vive en él una legba, un espíritu que alberga ese cuerpo, por medio del cual ese cuerpo biológico ya no tiene la voluntad del espíritu que poseía. Por ende, ese muerto es mi esclavo, porque yo lo levanté de la tumba. Yo hice que después de varios días, ese cuerpo, aparentemente, que inició la descomposición biológica, se levante de la tumba. Y esa legba, ese espíritu ancestral de que yo como bokor invito a que se apodere de ese cuerpo físico muerto, hace que ese cuerpo biológicamente se pare de la tumba, salga y sea mi esclavo. A eso llamamos zombies, lo que llaman en Haití, en Nueva Orleans, en África Occidental, zombies, lo cual ha hecho muy famoso a los que trabajamos la magia negra a nivel de los bokor.
El vudú, como dice mi amigo El Salvador, no es que sea una entidad o una religión o una serie de dogmas hechas para hacer lo bueno y lo malo. Simple y llanamente es una ciencia. Yo lo llamo ciencia porque es una serie de conocimientos. Para mí no es una religión, para mí es una ciencia, porque es una serie de conocimientos ancestrales en donde con plantas, con polvos, con animales, con sustancias, con huesos de muerto, podemos hacer lo que para la medicina convencional sería algo fantástico, imposible o milagroso. Darle vida a un muerto, hacer que un espíritu posea un cuerpo inerte, hacer, por ejemplo, que cobren vida ciertos elementos en la casa y vigilen el espíritu de la persona que está viva para saber esa persona a través de esos objetos que está haciendo. Entonces el Bokor, mediante un ritual secreto muy bello, manda espíritus a cuerpos inertes que vigilen a la persona que habita la casa, para que ese espíritu, saliendo de los cuerpos inertes, venga a mí, a mi hogar, y me diga lo que tú estás haciendo en tu casa. En la magia vudú, en el palo mayombe, en la magia negra, hay cosas muy similares. Pero ¿qué pasa? Nosotros los paleros nos guiamos con los enfumbes y con nuestras patipembas. Los legbas, como decía mi papá legba, mi padre haitiano, le decía: hijo, si tú eres palero, tú vas a manejar patipembas, vas a manejar enfumbes, pero nosotros los papalegbas, los bokor, los que manejamos la magia vudú, vamos un paso más allá, porque el espíritu que ustedes encadenan, me decía él, que ustedes encadenan y fijan en un munanzo, en un caldero, nosotros no lo fijamos en un caldero. Para nosotros los bokor y los que manejamos el mundo vudú son espíritus libres, y el caldero que ustedes usan o la vasija que ustedes usan como palero, para nosotros somos nuestros propios cuerpos. ¿Qué hace Papalegba? ¿Qué hace el Bokor? Usa su propio cuerpo como canal físico y biológico para que ese espíritu, que yo como por ejemplo como palero puedo llamar enfumbe, que está metido en mi vasija, en mi caldero, en este caso yo como Bokor, yo lo manejo directamente con mi propio cuerpo. Hago que mi cuerpo se sobrecaliente, por decirlo así, entre en trance y permito que esa entidad espiritual posea mi cuerpo biológico y se comunique a través de mí, como hacía mi papá a la hora de que él estaba dándome a mí las indicaciones para yo entrar al mundo vudú. ¿Y qué es el Bokor? Es un sacerdote, un hechicero, lo que llaman indígenamente un chamán, que manejando los muertos, como hacemos nosotros los paleros, tiene ciertos conocimientos para hacer que esos espíritus obren para bien o para mal. Pero no es como dice mi amigo El Salvador, entidades buenas o entidades malas. Simple y llanamente son entidades espirituales que en un reino espiritual harán lo que tú quieras pagando el precio, que es la sangre, la menga. Esa parte de que la religión yoruba, el mundo de los Bokor, el mundo haitiano, el mundo vudú en Nueva Orleans, en África Occidental, sincreticen figuras eclesiásticas o cristianas, no es nada más y nada menos que era la forma de que nuestros esclavos escondían sus entidades bajo nombres cristianos, para que el esclavo no le fuera quitado esos conocimientos y poder ese esclavo lograr como que tapar bajo el nombre de entidades cristianas lo que ellos conocían. Pero que se ha hecho con el paso de los años, creer por ejemplo que el Santo Niño de Atoche, el Divino Niño de Atoche, que es una entidad cristiana, sea el Eguá. Y si ustedes saben, eso es falso. El Eguá no es el Santo Niño de Atoche. El Eguá es simple y llanamente esa entidad que nuestros esclavos negros escondieron bajo la figura del Divino Niño. Pero el Divino Niño no es el Eguá. Y así cada santo católico a nivel yoruba, a nivel haitiano, en Nueva Orleans, ustedes van a ver que esas religiones, sea vudú, sea el palo mayombe, o sea los Bokor, sincretizan un ente espiritual con una figura religiosa católica. Pero esa figura religiosa católica no es la que nuestros esclavos negros manejaban. Simple y llanamente usaron esa religión cristiana, por decirlo así,
para esconder nuestros secretos. Y que la gente, en su ignorancia, vayan y le recen, por ejemplo, a San Lázaro, o vayan y le recen al santo caído, creo que lo llaman el santo ese que se viste de azul, el Señor de los Milagros, creo que lo llaman en la Iglesia Católica. O vayan y le recen, por ejemplo, a María, y crean que le están orando a Yemayá, a Babolóayé, a Changó o a Yansa. Pero esas entidades espirituales que nuestros amigos negros, los esclavos negros, nos dieron en conocimiento de esta bella religión yoruba, o la religión haitiana de los Bokor y el mundo vudú, nada tiene que ver con la sincretización cristiana. Son entidades muy distintas, mis queridos amigos. Lo que pasa es que los esclavos negros supieron esconderlas en lo que la religión autónoma en esa época mantenía el control, y lo sigue manteniendo, que es la religión católica, apostólica y romana. Entonces, cuando nosotros en el mundo vudú o como Bokor trabajamos con muertos, no estamos manejando criyumbas, digamos que encapsuladas en un caldero o en una vasija, no. Estamos manejando entes espirituales que sin necesidad de criyumbas tienen la capacidad de entrar en cuerpos físicos, biológicos o en cuerpos inertes. Es hechicería, mi querido amigo de El Salvador, hechicería de alto nivel. El mes que viene, Dios mediante, por decirlo así, tengo que hacerle un trabajo a una clienta que yo quiero mucho, de Guanta, Monterrey, que se encuentra en California. Es una hechicería, por ejemplo, un trabajo que es un poquito costoso. Ella está reuniendo el dinero, pues ese trabajo tiene un valor de $3,000. Entonces yo tengo que ir a Campo Finda, eso es hechicería vudú, un ejemplo. Yo tengo que ir a Campo Finda, buscar en las tumbas una criyumba, no como palero, eso es magia vudú, yo como palero, no tengo que preguntarle a nadie si quiere irse a trabajar conmigo o no, porque simple y llanamente necesito una cabeza entera, una criyumba sacada de Campo Finda. Esa criyumba, que yo la voy a necesitar para trabajar a mi clienta de Guanta, Monterrey, yo la abro un pedazo del cráneo de la criyumba, y tengo que meter las fotos en la criyumba de mi clienta y el hombre que ella quiere, porque ella quiere casarse con un hombre y quiere amarrarlo de tal forma en que ese hombre obligarlo a que le pida matrimonio. Y esa cabeza, una vez que yo la saque de Campo Finda, la prepare, le meta las fotos con las peticiones de mi clienta en su cabeza dentro de esa criyumba, tengo que llevármela o para una montaña o para la playa. Ya ustedes verán en el video cuando lo publique, Dios mediante el mes entrante, donde tengo yo que excavar en la playa con la pala un hueco, meter allí esa criyumba con la foto de mi clienta, de su esposo, de su amante, de su marido y sus peticiones, y hacer que ese muerto, gracias a que fue sacado en contra de su voluntad, fije su atención espiritual en mi clienta y en su hombre para obligar a que se casen. Eso, por ejemplo, es un trabajo vudú que lo hacen los Bokor, lo hacemos los Bokor. Voy a hacerlo Dios mediante el mes entrante, espero poder publicarles el video hasta donde pueda. Es la magia, mi querido amigo de Pascual El Salvador. Es la magia. Vudú es la magia de los hechiceros Bokor. Nada más y nada menos que rituales ancestrales en donde poder nosotros comunicarnos con los muertos, pero no como Munanzo, sino como espíritus libres, que nosotros les permitimos como sacerdotes, como Bokor, permitir que usen este cuerpo biológico para poder ese espíritu, a través de mí, poder entablar comunicación contigo. Entonces, todos los que quieran ser practicantes de la magia vudú o ser Bokor, simple y llanamente necesitamos un padrino, un papá, como lo llaman en Haití, en Nueva Orleans. Ese papá se guiará por una legba, lo que llaman papá legba. Hay, si mal no me equivoco, hay 78 denominaciones de legbas diferentes entre Haití, África Oriental, África Occidental y Nueva Orleans. De toda esa serie de denominaciones de papá legbas que existen, esos legbas tienen comunidades diferentes. Tú, por ejemplo, mi amigo de El Salvador, tú buscas una comunidad o buscas un sacerdote que esté pactado a nivel vudú o que sea Bokor, hechicero.
que trabaje con muertos, así como lo hacemos nosotros los paleros. Y ese sacerdote escogerá, mediante inspiración divina, por decirlo así, un espíritu guía. Entrará en trance y ese espíritu guía será el espíritu que te guiará a ti como iniciado en el mundo vudú, en el mundo Bokor. Deberás cumplir ciertas normas que te serán dadas a ti en la ceremonia, deberás cumplir ciertos mandamientos, deberás cumplir ciertas designaciones, se te prohibirán ciertas cosas y pasará como que lo que los babalaos llaman Iyawo, el año de probación del Iyawo. Más o menos es un año de probación donde tú tendrás que cumplir las normativas que te son impuestas por tu padrino para que ese cuerpo tuyo biológico pueda entrar en comunicación con esos seres espirituales que nosotros los Bokor, o los que trabajamos el vudú, manejamos. Pero esta vez no en un munanzo ni atrapados en calderos o en criyumbas metidas en una vasija, sino espíritus libres que sin necesidad de criyumbas tendrán la capacidad a través de mí de comunicarse contigo y darte ciertas instrucciones, ciertas cosas que con el paso del tiempo, en ese año de probación, tú tendrás que ir cumpliendo con ellas progresivamente para que digamos que tu cuerpo se limpie. Y una vez que tu cuerpo se limpie, tú puedes entrar en trance, como lo hacen los Bokor, para que tú, conjuntamente con esas entidades espirituales, sin necesidad de vasijas, de potes, de patipemba ni de munanzos, puedas tener una comunicación real con esos seres. Sea que los mandes a incorporarse en cuerpos inertes o en cuerpos biológicos, que en este caso sería el tuyo. Cualquier persona que quiera practicar la magia vudú lo puede hacer. Pero como siempre les digo, hay cánones, hay leyes que hay que respetar, hay procedimientos que hay que respetar para que esas entidades puedan entrar en comunicación contigo. Y en este caso, con mi amigo del Salvador, tendrías tú que buscar un padrinazgo, pagarle sus derechos, y ese padrino te dará progresivamente una serie de consejos, de guías, en donde tú, usando ciertas cosas, podrás mantener cada vez más una estrecha comunicación con esas entidades espirituales, lo que nosotros los paleros llamamos enfumbes, pero que a nivel de los que manejamos la magia vudú y los Bokor, simple y llanamente son entidades espirituales libres, no buenas ni malas, o cristianas o no cristianas, simple y llanamente son entidades espirituales, que para ellas hacer lo que tú quieres, te dirán un precio. Y como siempre, ese precio siempre es sangre, es menga. Una vez que el practicante quiera internarse en el mundo vudú, le serán abiertos los ojos espirituales. Y una vez que esos ojos abiertos espirituales sean descubiertos y se quite el velo de lo fantasmal, el velo del mundo de los muertos, tú podrás en carne propia, sin necesidad de patipembas, sin necesidad de chamalongos, sin necesidad de vasijas o de criyumbas, poder entablar una comunicación real con esos seres, porque los verás interactuando contigo. Hay, por ejemplo, no viene al caso, pero hay, por ejemplo, un ritual muy bonito. Lo hacen mucho los Bokor en la magia vudú. Consiste en buscar un gato negro. Me acuerdo que fue un ritual impresionante cuando yo tuve la oportunidad de presenciarlo en Haití. Se lo estaban haciendo a un señor que quería iniciarse en el camino del mundo vudú. Es uno de tantos rituales, de miles que les podría contar. Se le pidió al señor, me acuerdo que era que buscara un gato negro. Él le pagó al Bokor los derechos. Me acuerdo que en ese entonces le habían cobrado a ese señor, creo que eran algo así como 800, 700 dólares. Y el Bokor consiguió un gato negro. Estábamos nosotros en el cementerio en Campo Finda. Habíamos 17 muchachos, entre sacerdotes vudú, sacerdotisas. Yo como investigador, todavía no me había iniciado, pero quería involucrarme en ese momento, en ese proceso. Me acuerdo que el Bokor mató el gato negro, le sacó las entrañas, sacó el corazón caliente, latiendo del animal, se lo dio al señor para que se lo comiera, y el señor se lo comió.
el Bokor, abriendo las entrañas del animal, se mojó las manos con la menga del gato y le tapó la boca al iniciado, al señor, con las manos llenas de menga, le selló los ojos con la sangre, siguió escarbando los intestinos del animal, del gato muerto, del gato negro, le empapó sus genitales con la menga y parte del cuerpo, incluyendo su cabeza. Y en una oración que no les puedo decir por aquí, pero sí la conozco, que es ritual secreto para los iniciados, él convocó el espíritu de ese gato que había sacrificado, que se metiera biológicamente en el cuerpo del Señor que se estaba iniciando. ¿Para qué? Para que ese Señor tuviera la habilidad que tenía ese gato al morir de ver más allá de lo evidente, de ver el mundo espiritual. Cabe destacar que en ese lapso del mes y medio que yo estuve allá, seguí conversando con el Señor que ya se había iniciado en la ceremonia. Y él me decía que desde esa noche en adelante él no podía dormir. No podía dormir. ¿Pero por qué? Porque él decía que junto a su cama estaban los espíritus de sus familiares muertos. Que junto a su cama estaban los papalegvas fallecidos. Que junto a su cama habían entidades espirituales interactuando con él. Y que él las veía con los ojos abiertos, paradas allí, y que no podía dormir. Tuve que usar tranquilizantes, tuve que usar somníferos, tuve que usar antidepresivos, porque estaba el tipo que se suicidaba. Por la impresión tan real de él haber sido iniciado en un mundo donde él, así como hablamos tú y yo, podía interactuar con esos seres muertos, sin necesidad de criyumbas, ni de patipembas, ni de calderos, ni de munanzos. Es la magia vudú, es el mundo de los Bokor, un mundo de hechicería oscura. Digo oscura porque es secreta, pero quitémonos ese velo de la mente de que es algo bueno o algo malo. La magia vudú, o el que es Bokor, que es hechicero, simple y llanamente utiliza esos conocimientos, que eso es para mí lo que son, conocimientos, para usarlos para bien o para mal. Tú puedes ser un Bokor que puede salvarle la vida a un jovencito o moribundo, como puede ser un Bokor que practicante del mundo vudú, de la magia vudú, puedes asesinar, matar a alguien haciendo que se le meta un espíritu y que haga que se lance de un tercer piso de un edificio. Hay una película, es algo vieja, creo que es de los años 70, 80, no me acuerdo, pero búsquenla por internet, creo que se llama La serpiente y el arco iris. Es una película que habla de la semántica vudú. Voy a tratar de ver por Google la imagen de la película para anexarla a este video. Si no me equivoco, creo que se llama La serpiente y el arco iris. Una película viejísima, a mí me encantó cuando la vi. Por cierto, estaba yo en Nueva Orleans cuando la vi en compañía de mi madrina, que es ahijada de Marina Caterine Lebeau. Es el mundo vudú y el mundo Bokor, un mundo maravilloso, porque sin necesidad de criyumbas, ni de munanzos, ni de patipembas, ustedes pueden interactuar con esos espíritus de una forma real, palpable. De repente pueden hacer el polvo zombie, soplarlo en la nariz, en la cara de alguien, y esa persona matarla inevitablemente, y después hacer que resucite a los días, después de estar parcialmente muerta, dentro de lo que la medicina convencional llama muerte, que es cuando el cerebro y el corazón deja de funcionar. Pero más allá del mundo espiritual, ese espíritu que nosotros los Bokor inyectamos a ese cuerpo aparentemente muerto puede revivir esa entidad biológica y hacer convertir a esa persona en nuestro esclavo, que es la famosa zombificación haitiana, los famosos zombies, que no son otra cosa, nada más y nada menos que conocimientos científicos desconocidos muchas veces por la medicina convencional, en donde a través de ciertos polvos, como el polvo del pez globo, de la estrella de mar y algunas plantas que no les puedo decir por aquí porque es secreto, estaría yo violando la privacidad y el conocimiento de mis padrinos, se elabora el famoso polvo zombie para zombificar personas, para que sean muertos en vida, sean nuestros esclavos. Es el mundo vudú y el mundo de los Bokor, un mundo de hechicería,
pero no como mi amigo de El Salvador me pregunta que si es bueno o es mala, no, simple y llanamente son conocimientos, y esos conocimientos pueden ser manipulados por ti a tu conveniencia, o para hacer maldades o para hacer bondades, para bendecir o maldecir, para curar o matar. Siendo así, mi querido amigo de El Salvador, tú puedes ser un bokor, pero ¿qué se necesita para que tú seas un bokor, un hechicero? Necesitas una serie de conocimientos que te serían dados por ese padrino, que en ese lapso de un año va a probar tu obediencia, va a probar tus conocimientos, va a probar tu devoción, te va a pedir ciertos derechos religiosos para que ese padrino, que sería tu papá Legba, lo llamarías papá, pueda iniciarte en ese mundo maravilloso que es el mundo vudú, que nada más y nada menos que una serie de conocimientos de nuestros esclavos negros, muchos originarios de la África Occidental, África Oriental. Eso se desplegó por Cuba, por las Antillas, se desplegó por Nueva Orleans, por Haití, y algunas cosas han pasado a Latinoamérica, pero muchas son secretas, muchas son secretas. El hermetismo, mi querido amigo, en el mundo bokor, de los hechiceros, y en el mundo vudú, son secretos muy, muy bien guardados. Y para tú poder palpar, conocer y saber cómo se hacen ciertas cosas, tienes tú que, digamos que, arrodillarte, tienes tú que ser bendecido, tienes las puertas que ser abiertas por ese papá Legba, como en mi caso, mi padrino, Barón Samedi, hizo que mis puertas espirituales, mis ojos espirituales fueran abiertos para yo poder entrar en ese cauce. Pero todo lo podemos hacer, simplemente necesitamos devoción, obediencia, y como en todas las religiones, seguir la bendición y el padrinazgo de lo que en ese mundo, así como en el palo mayombe, sería nuestro mayor, o nuestro papá Legba. Es un mundo maravilloso, se los digo porque yo, que soy palero, pude unir muchas cosas del mundo del palo mayombe con muchos conocimientos de los bokor y del mundo vudú, y sería fantástico porque ustedes se van a dar cuenta de que podemos interactuar como paleros con nuestros enfumbes, pero como bokor dentro de la magia vudú, con seres espirituales que, pudiendo ser enfumbes, no necesitan estar metidos en un caldero o en una vasija, no necesitan de chamalongos para preguntarles, sino que simple y llanamente podemos llamarlos, que ellos posean nuestros cuerpos, y a través de nuestros cuerpos biológicos ellos interactuar con nosotros y con terceras personas. Es un mundo maravilloso. El que quiera, dentro de su fuero interno, pertenecer al mundo de los bokor o al mundo de la magia vudú, es un mundo maravilloso. Pero es un mundo maravilloso que, si tú no estás preparado para asumir la realidad de muchas cosas que tú consideras hasta el momento fantasías, que se han abierto los ojos espirituales de tal forma en donde, si tú no te controlas, tú mismo subirás a un quinto piso de un edificio y te tirarás para suicidarte, porque no aguantarás la presión de que hayan seres espirituales que tú veas con tus ojos carnales compartiendo contigo día y noche en tu vida terrenal. Y saben que es fantástico, pero saben también que es asustador, que tú estés sentado aquí, yo estoy, por ejemplo, presentándote un video a ti, amigo Pascual, en El Salvador, yo estoy sentado aquí, y allí en el rincón de mi munanzo vea un ser que me está mirando, al cual yo saludo desde lo lejos, y yo saber perfectamente que, así como estoy interactuando contigo, él me está observando y yo a él, aquí sentado con este cuerpo biológico como persona terrestre que soy. ¿Saben qué es fantástico? Que ustedes se estén bañando, pero también es asustador que ustedes se estén enjabonando sus partes íntimas, que ustedes estén llenos de jabón bajo la ducha, y de repente vean en el espejo que hay un ser espiritual viendo cómo se bañan. O que ustedes estén en el baño defecando, que es un ritual humano muy íntimo, están defecando, están sentados en el sanitario, y de repente están en el baño defecando muy tranquilos,
cuando ustedes alzan la mirada y ven allá en el costado del baño la imagen de una mujer o de un caballero, viéndolos como defecan. Una persona que no esté preparada le da un infarto y queda ahí redondito. Entonces, ¿qué pasa? Como le pasó a ese compañero del que yo les hablo, que estaba iniciándose con el ritual del gato negro. Él quería ver las cosas espirituales, y uno como Bokor, a través de ese ritual, le abrió los ojos bajo la bendición sacerdotal del que es sacerdote vudú, para que ese ser humano que se estaba iniciando pudiera ver las cosas espirituales. Ese señor no estaba preparado para lo que empezó a ver y tuvo que recurrir a medicamentos para poder conciliar el sueño, porque estaba que se suicidaba de la impresión. Entonces, ¿qué pasa, mi amigo mío? Son, digamos, que conocimientos ancestrales que nuestros amigos, los antiguos esclavos negros, escondieron, sincretizaron desde figuras cristianas, que nada tiene que ver una cosa con la otra, para esconder esos secretos. Pero son secretos que, estando escondidos, te serán develados si tú muestras la suficiente obediencia, la suficiente capacidad de poder entablar comunicación con ese Papa Legba, o tu mayor, en este caso tu sacerdote, tu padrino, como en el caso del Palo Mayombe, o como en el caso de Urumila, los babalaos, y tú serás como hacen los Iyawo en ese año de probación. Siendo probado, tendrás que cumplir algunas pequeñas normas que te serán dadas para que esos ojos espirituales sean abiertos en ti, usando tu cuerpo biológico, y puedas tú de forma real, interactuar con esos seres espirituales que están conjuntamente contigo, habitando tu hogar y, digamos, que vigilándote a ti y a tu familia. Así que sí, muchachos, es un mundo maravilloso, se los recomiendo. Y véanse la película La Serpiente y el Arco Iris, una película muy bonita, que dentro de la fantasía de la película hay un lenguaje subliminal de lo que es el mundo vudú y el mundo de los zombies y de los Bokor en el antiguo Haití y en Nueva Orleans. Se les quiere mucho, muchachos, y como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. Salam aleikum, Malaikum salam.